En este proyecto intervienen, es un proyecto de integrantes del Departamento de Arte del Movimiento, en donde hay docentes de grado, docentes de posgrado, graduados y estudiantes. O sea que esa es la primera cosa que me gusta mucho de este proyecto, que hemos integrado gente de diferentes lugares que se interesaron en participar. Es la continuación del proyecto que fue del 2009-2010, que terminó en el 2010, que tenía que ver con una aproximación a la danza como espectáculo a partir de las reflexiones de filosofía del arte de Arthur Danto. A partir de ahí, nosotros llegamos a algunas conclusiones provisorias que nos interesó continuar y aplicarlas al panorama de la danza de Buenos Aires de los últimos años. De eso trata el actual proyecto de investigación, que en realidad apunta a la idea de una posible redefinición del concepto danza y apuntar hacia la idea de el arte performático. Si me permiten, me voy a tomar 10 minutos del tiempo de ustedes para terminar un pedazo de la obra. Solo 10 minutos. Sí. Salió, tocó. Ahí, no, toca. Sí. Ahí, no. Ahí, no. Ahí. Sí. Eso sí, tiempo. 32 segundos. Movimiento 2, 32 segundos. Esto tuvo un origen casi personal, con algo que me gustaría que fuera el siguiente proyecto de investigación, que fue el tercer Festival Buenos Aires de Danza Contemporánea del año 2004. Para mí ese fue un evento que marcó un quiebre importante en la manera de entender la danza, siendo que el festival es una vidriera de exhibir la danza que se hace en Buenos Aires, que pasa por un mecanismo de selección en donde se supone que se elige aquello que es lo más representativo. Ese festival para mí fue un quiebre porque ahí aparecen nuevas maneras de entender la danza como arte escénico. Para ilustrar esto, digo, ahí aparecen, por ejemplo,
El Lobo de Pablo Rothenberg estrena en ese festival, aparece Edgardo Mercado con Tierra de Mandelbrot, aparece el grupo que en ese momento se llamaba Contenido Bruto, que es el de Fabián Gandini, con Kevental, y así sucesivamente. Digo, puedo hablar de diferentes obras, pero eso sería más anecdótico, de ese momento, que creo que empieza a ser la representación en Buenos Aires de una manera de entender este fenómeno que ya está globalizada, ¿no? Que es, sobre todo, el poner en cuestionamiento o poner en crisis la noción de lo coreográfico en una obra entendida como obra de danza. Nosotros no tenemos nada definido, nada claro, todavía la investigación está en proceso, pero sí creemos que podríamos llegar hasta pensar en que todos estos lenguajes ya están superados en la escena contemporánea, que ya no podríamos hablar más de lenguajes combinados, no podemos hablar más de danza, de teatro, sino que tenemos que hablar de otra cosa. Y esa otra cosa es la que estamos tratando de nosotros de investigar. Nosotros, a fin del año pasado, ya teníamos lecturas de varios textos que eran de alguna manera profundizar lo que ya venía de la investigación anterior y que tenían un recorte que apuntaba a esta idea de la muerte del arte, que eran de alguna manera profundizar las ideas sobre el arte moderno y el arte contemporáneo, o sea, plantearse Adorno, Grinberg, Escuela de Frankfurt. Entonces lo primero que hicimos fue leer sin tener una lectura dirigida. O sea, la idea era dejarse llevar por la lectura y ver qué podíamos apreciar, qué podíamos aprender de una lectura de la cual obviamente habíamos hecho una selección previa. Al haber visto, no sé, desde que cuando vino Javier Lerroy o Jerome Bell o Martin Spangberg, etcétera, todo, Vera Mantero, estas cosas que veíamos acá, que teníamos la oportunidad de ver, más la oportunidad que uno por ahí tuvo la oportunidad de ver afuera, eso era importantísimo para nosotros, porque reafirmaba o no algunos de los conceptos que íbamos adquiriendo a través de las lecturas. Entonces, la conjunción de esas dos cosas nos hizo armar el segundo marco teórico nuestro, cuya única pretensión era luego que sea puramente descriptivo, ver si eso podía o no aplicarse en las obras que desde el 2004 en adelante, desde ese lugar que para mí había sido un punto de quiebre, si se podían aplicar y si por lo tanto en nuestro medio ya se había entrado en esta globalización de poner en crisis lo coreográfico dentro de una obra que se presuponía de danza. Má vontade, má vontade, tristeza, uma ausência, uma queda, uma possibilidade, uma queda, uma ausência, um abismo, uma possibilidade, uma tristeza, um escudo, uma má vontade. Atrozes. Não
não ver, não haver, um não saber, uma não construção. Atrozes. Atrozes. La principal dificultad fue la traslación de conceptos. Decía que no tenemos con quién discutir. Recién pudimos encontrar un texto. Cuando digo con quién discutir, ojo, el texto que voy a nombrar, no digo que sea, no me quiero poner en el sentido de paridad, de la altura de, sino porque era un texto que tomaba ideas semejantes desde la danza, que fue el de Agotar la danza de Lepecki. En todos los textos anteriores, la gran dificultad era ver si estos conceptos que se aplicaban a las otras artes, sobre todo las artes visuales, podíamos hacer esta traslación, si servía, si era útil, si valía la pena, si realmente era factible hacer la traslación a las artes escénicas. Solamente encontramos en la introducción de Más allá de las cajas brillo de Danto, ahí Danto hace una alusión específica a la danza y él habla estrictamente de la danza, pero salvo eso, salvo esto que aparece en esa introducción, nos era difícil, y no solamente difícil para pasarlo, sino difícil en el sentido de preguntarnos, porque siempre está en la investigación, yo aliento mucho esto, no dudemos de cada cosa que nos parezca, que a veces parece tan obvio algo, si realmente se puede hacer, si algo que es una reflexión sobre otra disciplina artística sirve para, ¿no? Entonces hay que ser paciente, hay que dudar, hay que trabajar, y ser humilde en la investigación en el sentido de decir, bueno, nosotros queremos hacer un humilde aporte descriptivo de lo que a nosotros nos parece, de cómo puede estar funcionando esto ahora a la luz de esta idea, de la idea de el arte escénico sin disciplinas. Cuando uno ve las obras de Krapp, claramente están trabajando desde, supuestamente, y me voy a lo tradicional, tengo que remitirme a algo como para que se entienda, aunque a nosotros ya no nos guste llamarlo así, dentro de nuestro equipo. Pero están trabajando desde la danza, muy diferente a la tradicional. Si uno ve las obras de Luis Garay, Octubre de Luis Biasotto, uno encuentra una narrativa completamente distinta, un uso del cuerpo diferente, un trabajo sobre el cuerpo distinto, que no es el mismo que el tradicional y que incluso el que se sigue enseñando, ¿no? En las materias de composición coreográfica y demás hay un trabajo sobre la idea de qué es la composición que a veces uno no lo ve arriba del escenario. Entonces hay un trabajo sobre la música diferente. Hay rasgos, empiezan a haber rasgos comunes que no es casualidad que uno también los vea en estas obras que trae el Instituto de Investigación que vienen de otro lugar. Y uno un poquito más acá, un poquito más allá, también los ve. Entonces decimos, bueno, evidentemente hay algo que está pasando, digamos, desde hace 10 años, acá, por ahí desde los 90 en otro lugar, ¿no? Como un fenómeno que a lo mejor tampoco ni siquiera es nuevo, porque obviamente, y también esto lo dice Lepecki, es repetir experiencias de los 60 por ahí, ¿no? Muchas de estas experiencias nuevas, por decirles de alguna manera nuevas, de la danza, conllevan mucho de reflexión. Hay mucho de teoría en lo que hay arriba del escenario, hay mucho de teoría. Entonces me parece que en el campo teórico, que es el que yo humildemente puedo trabajar, estoy haciendo un aporte importante para la composición coreográfica, porque la composición hoy es mucho más teoría que otra cosa.